Nunca me ha afectado la idea de la inteligencia extraterrestre. Me han llegado a causar miedo todas las cosas que pueden simbolizarse mediante iniciales. Creo que CIA MI5 ET OVNI es algo ofensivo, porque produce reacción de los reflejos, así que no me interesan los ET ni los OVNIs. Creo que hablamos de otras civilizaciones que no tienen su origen en el planeta Tierra. Creo que posiblemente hemos aprendido una lección. Y esta lección es que existen tangiblemente otras conciencias e inteligencias prodigiosas que por ahora parecen estar interesadas tangiblemente, materialmente, en hacer contacto con nosotros. El misterio de los círculos en los cultivos. Julio de 1983. Es julio de 1983. Estoy viajando entre las oficinas del gobierno cerca de Winchester, Hampshire, Inglaterra. Pasé por unos árboles y a la izquierda vi un hermoso anfiteatro. Lo miré otra vez y pensé, ¿qué? ¿Qué es eso? Y bajo la colina vi 5 círculos que formaban una cruz. Esto había aparecido de la nada. Iba camino a una junta e iba pensando en algún problema. Miré, observé y me pregunté, ¿qué demonios es eso? No sabía qué esperar y no veía ninguna huella en el campo. Así que me acerqué silenciosamente, llegué al más cercano de los 5 círculos y fue su antigua apariencia lo que más me impresionó. De verdad que me impresionó mucho porque yo jamás había visto nada como eso. Y daba la impresión de que no llevaba mucho tiempo allí. Porque las plantas se movían y de vez en cuando podía oír y ver cómo aparecían de repente separándose de donde estaban plantadas. Lo que yo veía daba la impresión de haber aparecido repentinamente. En cierto modo se veía como algo muy natural. Las plantas estaban bellamente inclinadas y arremolinadas. No había marcas. Busqué en los lugares obvios pensando, quizá alguien lo hizo. Alguien debió haberlo hecho. Quizá alguien lo hizo. Fui al lugar donde habría estado parada la gente que lo hizo, al centro. Y observé atentamente, vi unos pequeños bultos de tierra seca, vi por debajo, estaba seca y no había levantado polvo. Vi por debajo de mi pie, levanté mi pie y vi que había polvo. Y vi en el centro, no había nada.
encontré a un campesino. A él no le agradó precisamente verme. No era algo casual, no se trataba solo de 5 círculos en un campo de cultivo. Así que hablé con el campesino, hablé con él y, en verdad, no pasó nada ahí. Me dijeron que alguien había estado preguntando. Se trataba de Pat Delgado. Y había estado hablando con el doctor Terence Meadan, un meteorólogo, de Wiltshire, porque Meadan también estaba investigando círculos del mismo tipo, del mismo diseño, en su condado. Así que nos reunimos los 3, y enseguida vimos que estaba ahí un piloto aviador. Era Buzz T. Taylor. En 1986 conocí a Colin Andrews y estuvimos revisando los círculos en los cultivos. Allá se ve, fíjate bien, allá se ve. A veces estábamos en un círculo 1 o 2 horas. Después del momento del descubrimiento, todos ahí. Estamos siguiendo al señor Hall de Corhampton y a Pat al sitio de 3 formaciones, 3 círculos en un campo de cebada. El campesino nos hacía sentir algo. Me refiero a que fue a su casa, nos hizo una llamada telefónica. Cuando salió aún seguía sin aliento. Y así fue exactamente como lo encontró. Así que las únicas huellas que hay aquí son las que usted dejó anoche. Las que van hacia el centro y de regreso son mías. Mejor me salí. No pensé bien las cosas. Pensé que seguramente había estado ahí un venado en el cultivo. Salí del círculo y me di cuenta. Entonces vi los otros 2 y pensé, Dios mío, está pasando algo raro. Así que me retiré deprisa y no volví a entrar. Estaba escuchando, estaba viendo al campesino que no sabía dónde llegar con eso. Muy emocionado, mucho. Si lo hubieran visto decía, ¿cuánta gente ha visto esto? ¿Dónde se ven estos campos? ¿Son como el mío? Hay muchos campos de este tipo, están cerca del agua. El mío está junto a un estanque. Y los otros, este hombre estaba eufórico. Fuimos con el permiso del campesino y pasamos todo el día en el campo en un principio y aprendimos mucho en esos primeros días. Encontramos algunas capas y diseños interesantes. La franja exterior que vemos aquí, como anillo externo, aproximadamente 1/3 parte está oculto bajo esta parte de aquí. Aquí. Y hay un diseño muy estrecho en espiral en la dirección de las manecillas del reloj justo aquí. En este punto se dirige hacia el centro en dirección de las manecillas del reloj. Esto en realidad es verdaderamente increíble, muy, muy bello. Cuando ha sido posible, hemos tomado fotografías desde arriba antes de que alguien pase por allí. Tuvimos el informe y es por que podríamos decir que fue el campesino quien lo descubrió. Estaban sus huellas, hicimos preguntas, respondió, podemos comprobarlo. Lo que haremos ahora será localizar el norte magnético con una brújula y tomaremos el norte magnético como nuestro primer radio hacia la circunferencia. Y luego lo dividiremos cada 45 grados. Así veremos si es un óvalo o un círculo. Los círculos en los campos fueron considerados un tema de legítimo interés científico. Y por lo menos el 99% de la gente que ha visto de cerca estos círculos, incluyendo a los periodistas científicos y gente en general, los han visto como un verdadero fenómeno. No había ningún indicio en aquella época de que pudiera ser un engaño muy elaborado, hecho por algún hombre. Y también hubo científicos, estuvieron allá con todo tipo de equipo. Tenían cámaras, tenían un radar, tenían otros instrumentos de medición, magnómetros, detectores de radiación y Dios sabe cuántas cosas más. Allá voy. Ahora, como podrás ver, esta está totalmente recta. Sí. Ese es el ángulo de la planta. Sí. Esta es la parte alta y está doblada. Es como la planta del repollo, pero está inclinada a unos 90 grados. Imagínense que esto estaba en la tierra y que hay espacio para que las hojas y todo lo demás estuviera en la tierra. Muestras de plantas. Creo que las primeras son del año en que empecé.
Pat Delgado envió las primeras muestras de plantas al Dr. Levengood, el biofísico de Michigan. ¿Puede hablarme un poco de Levengood? Estuvo en la Universidad de Michigan como investigador científico. Después entró en la industria y durante muchos años trabajó en la industria. Luego, cuando se decidió, según sé, construyó su laboratorio en su casa porque tenía muchos intereses personales que atender. Él y Pat hicieron arreglos para conseguir algunas de las muestras. Quería ver qué encontraba en las plantas. Empezamos a hacer pruebas en círculos en los cultivos de todo el mundo. A la fecha creo que hemos hecho muestras de por lo menos 350, quizá 400, en 8 países, 8 o 9. Entre ellos, Australia, Israel, Canadá, Estados Unidos, Alemania, los Países Bajos e Inglaterra. Hemos investigado múltiples círculos en muchos cultivos distintos y diversos a lo largo de 10 años. Lo que Levengood documentó hermosamente fueron los cambios básicos en las plantas que, según su opinión, no fueron causados por hongos, no fueron causados por pesticidas, ni fueron causados por una aplicación inusual de fertilizantes, no fueron dañados por el viento ni por el clima, los causó otra cosa. Antes de 1990 hubo círculos, pero círculos en grandes cantidades y quizá múltiples círculos. Tal vez círculos con anillos alrededor, círculos con muchas manchas o pequeños círculos diseminados alrededor, ese tipo de cosas. Evolucionaron de un simple círculo, de un simple y sencillo círculo. Fue lo que causó gran intriga, pues por lo menos empezaron como un círculo con un solo anillo. Después un anillo doble. Después tuvimos el círculo con otro círculo cerca. Y este segundo círculo era de la mitad del tamaño del círculo madre, pues era algo así. Aparecieron por todo el sur de Inglaterra. Y luego eran 3, eran 2 círculos a cada lado. Cada uno de la mitad del tamaño del círculo central en una línea recta. Después fue el doble. Y a 90 grados. Así que después hubo 4 círculos que formaban una cruz celta. No estaban unidos, pero era una cruz celta tradicional. Aunque sea un error científico decir que los círculos fueron creados por seres inteligentes, esto no se puede negar. En otras palabras, un fenómeno científico que fuera meteorológico o causado por tal vez un vórtex o por algo por el estilo, simplemente no va de acuerdo con lo que he visto, que mostraba indicios consistentes de inteligencia. Las formas geométricas, los diseños y este tipo de cosas no pudieron haber sido creadas de ninguna manera por algo que no tenga mente, por un fenómeno como un vórtex o por un remolino o por algún tipo de viento fuerte. Esto no está a discusión. Creo que lo importante es que estamos viendo plantas dobladas, pero son plantas que forman una estructura uniforme, una forma geométrica. Fueron colocados de forma inteligente y precisa. No están en ese lugar por casualidad, quedaron ubicados allí a propósito. Para mí, el fenómeno de los círculos en los cultivos comenzó el 4 de agosto de 1985, cuando encontré mi primer 5 celta que estaba a unos 6 kilómetros de donde estamos. Fui a todos los museos, al Museo de Londres, al de Salisbury, fotografié todo lo que pude encontrar respecto al simbolismo celta. Y desde 1985 a 1989, todos esos símbolos que fotografié aparecieron en los cultivos. Iba volando con Bosti. Me dijo cuando pasábamos por un lugar de Hampshire, me dijo,
Imagínate que viéramos todos los diseños que hayamos visto juntos dentro de un solo diseño. Al día siguiente esa formación estaba en la Tierra, más o menos por donde yo hice el comentario. Era un 5 celta con un anillo alrededor. Eso fue lo que vimos. La formación es de veras enorme. Frente a la máquina está el centro del círculo. Y créanme, es enorme. Mucho más grande que cualquier círculo conectado con anillos anulares que hayamos visto. Y aquí encontramos el primer círculo formado por el anillo. Las partes altas de las plantas de este lado están sobre la parte alta de las plantas que fueron aplanadas durante la formación del anillo. Esto definitivamente es genuino. Creo que otra vez estamos frente al primero en su especie. Entonces se unieron las dos combinaciones, así que si uno busca los símbolos celtas, los ve ahí. Esta formación está en la portada del libro de Colin Andrews, Circular Evidence. Fue el primer libro conocido sobre círculos en los cultivos, así que este es el círculo de cultivo que ha quedado grabado en las mentes de la mayoría de las personas. Es de la primera etapa del fenómeno, y era una simple y bella cruz celta. Fue muy interesante, pues dibujó un pentagrama en el círculo exterior. Al ponerlo ahí, se cierra el espacio central. Ese es el tamaño del elemento central. Si se repite el procedimiento, se toma el elemento central y se coloca un pentagrama dentro de este, y se llena el espacio con un círculo. Ese círculo es del tamaño de estos 4 satélites. Así que se obtiene la misma proporción expresada invisiblemente 2 veces en esta formación. Creo que esta es una de las razones por las que es tan satisfactorio. Porque todo esto siempre, y digo siempre, tiene muy buen diseño, y esto es arte sagrado. Lo interesante es que estaba sobre una reserva subterránea. Y eso es otra cosa que nos vemos como un verdadero fenómeno, pues parecen estar ubicados donde hay agua, siempre cerca del agua. Aproximadamente un 93 o un 98% de estas formaciones aparece sobre este acuífero de piedra caliza o arenisca verde. Al llegar el verano hay cada vez menos humedad o lluvia, y el acuífero se contrae y al hacerlo se va hundiendo. Al contraerse en sus orillas se crea una fuerte carga eléctrica en la tierra. Como el agua que se filtra por la piedra caliza crea esta carga, al avanzar el verano aumenta la carga. Mientras más abajo está el acuífero, más baja el agua a través de la piedra y mayor es la carga eléctrica, y entonces los círculos de los cultivos de los campos se agrupan a lo largo de las orillas del acuífero. Una de las interrogantes más comunes es por qué no aparecen donde sea, pues todavía no podemos saber por qué no, pero esta es una posible respuesta. En 1990 hubo un nuevo suceso en el que se dio el efecto lineal porque apareció la línea que unió los dos círculos. Fue algo que nunca antes habíamos visto. Esta maravilla, esta magia, esta gran emoción fue demasiado para nosotros, de verdad. En 1990 apareció el primer pictograma. Pensábamos que todos serían iguales, pero resultó que tuvimos los primeros cuadros, las primeras claves. Antes de esto solo había habido círculos. Ese impresionante pictograma de Alton Barnes sobresalía en el terreno y medía más o menos 100 metros. Y no se sabía nada de él, nunca habíamos visto nada así. Pero no fue solo uno, había 3 de ellos en el área, porque los 3 aparecieron casi la misma noche.
Lo más interesante fue que tenían así como añadiduras, una especie de pequeños rayos que salían de ellos y que los expertos en hechos misteriosos comparaban con símbolos astronómicos. Símbolos celtas, y esto atrajo a personas de todo tipo de disciplinas. Y de pronto todas estaban conversando. Eran científicos que estaban hablando con metafísicos. ¿Cuánta gente cree que haya venido? Miles de personas. Había un ambiente de carnaval. Perfectos desconocidos, formando grupos, conversando, preguntándose qué habría causado eso. En aquella época evolucionaba demasiado rápido. La evolución parecía acelerarse a un grado en verdad extraordinario. Julio de 1991. Llegué allí en helicóptero cuando tenía muy poco de haber ocurrido. Y en verdad era sorprendente. Pero parecía ser parte de lo que habíamos denominado un genuino fenómeno. Este es un símbolo de la alquimia. E interpretaron los distintos símbolos de las esquinas como símbolos filosóficos o símbolos místicos. Es muy complejo. Uno pensaría que tiene una geometría triangular básica, pero no es así. Y también se pensaría que las orillas son rectas, pero no. Vamos a observarlo. Hay un triángulo perfecto sobrepuesto. Si se pone un triángulo perfecto orientado hacia el norte, ese apunta al norte desde el centro. Así que si vamos 120 grados hacia el oeste a partir de esa línea, podría estar un poco más al norte si fuera una verdadera geometría triangular. Entonces se puede ver la diferencia entre lo que en verdad está colocado ahí y la geometría triangular de 120 grados, que es la ideal y que forma un pequeño círculo. Y ese pequeño círculo es exactamente del tamaño del que aparece aquí arriba, en esta parte, precisamente a 120 grados. Cuando empezamos a verlo, descubrimos que cada detalle ha sido cuidadosamente pensado y es preciso. Verdaderamente es algo muy misterioso. Partiendo del centro hay un evidente radio externo definido hacia aquí y hacia allá que encierra toda la figura y coloca allí un pentagrama. Las líneas se cruzan para definir el tamaño del elemento central. Poniendo otro pentagrama allí, las líneas se cruzan para definir el tamaño del elemento central. Para poder entender totalmente lo que está ocurriendo, hay que estudiar geometría. La geometría es la organización del espacio en el que existen todos los objetos. ¿Así que cada objeto tiene relación con algún principio geométrico? Sí, todos los objetos son geométricos. Todo. Todo el mundo natural tiene geometría construida dentro de su misma estructura. ¿Cuál es el principio de la geometría sagrada? La gente que estudia la geometría sagrada cree que la geometría sagrada engloba la noción de que todo lo que hay en la naturaleza está organizado geométricamente del mundo natural o de dimensiones desconocidas. Los símbolos que vemos en la geometría sagrada aparecen en iglesias, pinturas o en el mundo oculto. Todos tienen sus derivaciones de alguna organización geométrica del subconsciente o del inconsciente. Sí, yo le he llamado geometría sagrada porque para mí se trata de geometría simbólica o geometría
con un significado, que es sagrada porque es eterna, eso es sagrado. El círculo es el símbolo fundamental de la humanidad sobre la Tierra. Tiene el significado simbólico más difundido culturalmente hablando. Si buscamos una forma bidimensional que tiene una unidad, encontramos el círculo, no existe otra. Los eruditos y los filósofos que vivieron en distintas eras han percibido el círculo no como el más apropiado, sino como el único símbolo posible de Dios, de la divinidad del cielo. Según la historia, los dioses a veces se comunican en momentos de gran necesidad con el hombre, y el medio para hacer esto es Mercurio. Mercurio es el mensajero de los dioses. Y el arte hermético, las tradiciones herméticas tienen sellos específicos, uno de ellos es el pentagrama. El pentagrama es la estrella, siempre la usan los magos y los brujos. Y seguramente la gente dirá cómo expresamos esto. Se puede expresar diciendo que todas las porciones del pentagrama son muy valiosas. Y la proporción más especial es la divina, la más valiosa, la más especial de todas las proporciones, porque lo mismo que es una parte para el todo, lo es la parte más grande para la más pequeña. Aunque podemos encontrar geometría en la naturaleza, como pudiera ser en los pétalos de una flor, por ejemplo, las geometrías que vimos al principio, en el año 90 o 91, expresaban teoremas que no estaban en la geometría de Euclides. Así que esto implica no solo un diseño intencional, sino un diseño intencional muy creativo en lo que a geometría se refiere. Sí, sí. Y esto dio lugar a la posibilidad de la existencia de otros seres inteligentes, muy inteligentes, que crean estos círculos con esta geometría y que hacen algo nuevo. Como maestro de matemáticas, lo que me atrae de esto es que antes nadie había visto estos diseños o pensado en ellos. No surgieron de libros viejos. No es geometría sagrada de templos antiguos, en verdad no lo es. Los círculos de los campos tienen una simbología antigua. Tienen matemáticas avanzadas dentro del mismo símbolo. Cuando percibimos esto de cerca, podemos percatarnos de que hay un verdadero tren de pensamiento. En muchas de las partes de los símbolos es articulada, muy elocuente. Después de haber sido meramente circular, apareció el aspecto lineal. Un año tuvimos insectogramas. El año de los insectogramas. Después el año del hombre rizado. Fue un año adorable. Después vino un año que fue muy orgánico, cuando empezamos a ver escorpiones y abejas. Fue un año brillante que trajo una tremenda simbología. Después de eso empezamos a ver geometría fractal. Fue emocionante. Después tuvimos mucho más de matemáticas y geometría. El principio de la geometría verdaderamente seria fueron las imágenes de geometría fractal. La fractal que encontramos aquí se puede calcular matemáticamente. La fractal es básicamente una línea. La línea se divide colocando un punto en ella y extendiéndolo, así que básicamente se obtiene un triángulo con la línea recta.
Lo importante de las fractales es que son básicamente repetitivas. Se divide cada línea en dos interacciones. Si la vuelvo a dibujar, podemos ver que cada línea es básicamente una versión miniatura de la anterior. Y ahí es donde podemos ver los círculos que surgen de ella. Y evidentemente podemos hacer 3 interacciones dibujando cada una de ellas en una división. Podemos seguir así infinitamente con las fractales. En 1996 conocimos el Julia Z, que apareció muy cerca de Stonehenge. Mi amigo Rod Taylor, que era piloto, volaba con un amigo de Exeter a Truxton, que es donde estamos ahora. Rodearon Stonehenge. Mi amigo Rod Taylor estaba fotografiando al piloto. Se fueron de Stonehenge, llegaron aquí, Rod salió. El piloto volvió al avión después de que le pusieron combustible y voló de vuelta a Exeter. Entonces notó esta formación junto a Stonehenge. Esto fue creado en el tiempo que pasó desde que estuvieron ahí. Vinieron acá, cargaron combustible y regresaron en el avión, unos 25 minutos. Y aseguran que la formación no estaba ahí en el momento en que rodearon Stonehenge. Así que en un lapso de 25 minutos fue que aparecieron 140 círculos. En Stonehenge, de manera muy misteriosa, aún no entendemos cómo ocurrió. De hecho, esta es la fila para ver este círculo de cultivo. Es verdaderamente extraordinario. Stonehenge está aquí. Y el círculo está del lado izquierdo. Y aquí está el letrero. Venga a ver el mejor círculo de cultivo de Europa. El campesino decidió abrir este campo. Ayer que hablé con él, no deseaba que la gente estuviera aquí. Estaba muy molesto por todo esto. Ahora parece que ha pensado las cosas y ha visto que puede compensar el daño cobrando la entrada a 3 libras por persona. Y ahora tiene este problema. Somos 3. Gracias. Gracias a usted. Vamos. Pasen por aquí, por favor. ¿Cuánta gente calcula que haya venido hoy? Imagino unas 200 o 300 personas. Y me imagino que está viniendo gente de todas partes del mundo. Sí, han venido estadounidenses, vino una familia de Holanda, gente de Australia. ¿Qué opina usted de todo lo que ha sucedido aquí? ¿Qué le parece? Yo no creo que nadie pueda haber hecho esto. Ningún ser humano, no lo creo. Por muchas razones, supongo que este es un lugar público. Sí, claro. Y no podrían hacerlo sin que los vieran. ¿Y qué le parece? Está bien que aún haya 1 o 2 misterios en la vida que la gente quiera venir a resolver. Es agradable. Claro. Nos vemos forzados a considerar que este universo tiene todo tipo de inteligencias a nuestro alrededor que hemos estado ignorando. Que hay seres inteligentes que pueden actuar libremente en el universo que habitamos y no deben tener nuestro mismo tipo de inteligencia. Pueden ser otras inteligencias misteriosas, ¿o no? Creo que lo que es tan fascinante es que los diversos dominios de la inteligencia muestran que así como nosotros somos una inteligencia particular dentro del cosmos, podemos crear arte participando con otras fuerzas, así que estas otras inteligencias pueden hacer lo mismo. Creo que una cosa que la gente no entiende del arte es que el espectador es parte del arte. Si no hay espectador, el arte no existe. No existe a menos que sea visto. De eso se trata el arte. Está en movimiento a través del tiempo y el espacio, en la evolución del desarrollo de la experiencia. Cuando vemos una pintura de Van Gogh, vemos una imagen de un paisaje, tal vez gente caminando en él, ese tipo de cosas. Y ahí
En el cuadro se puede sentir su energía, quién es, quién fue. Se obtiene todo. La obra encapsula totalmente a esta persona. Si yo observara y analizara los círculos en los cultivos, trataría de verlos pensando en cómo puedo conocer al creador a través de su obra, como en una pintura. Si fueran mensajes que vienen de otra parte, sería totalmente apropiado que fueran ingeniosos, festivos, geométricos y asombrosamente hermosos e inspiradores. Los sistemas de proporción utilizables en todo el arte y la arquitectura sagrada son específicos y todos engloban un sistema de geometría y también deben obedecer a ciertas reglas. Reglas que establecen que en el arte sagrado hay que balancear una línea y una curva. Lo vemos en muchos lugares, en las ventanas de las iglesias y el resto en diseños exóticos. Los elementos lineales de un diseño deben equilibrar los elementos curvos del mismo. Los círculos de los cultivos cumplen con esta regla. Otra regla es que se equilibra lo claro y lo oscuro en cualquier pieza de buen arte sagrado antiguo. Los círculos de los cultivos también cumplen con la regla. Los dos elementos son las plantas erectas y las plantas dobladas. El arte sagrado debe realizarse sin nombres o sin firmas. No se conoce a los artistas que están detrás del arte sagrado. Se supone que lo que está detrás del arte sagrado es lo divino. Los círculos en los cultivos también cumplen con la regla. Otra regla es la integridad en los materiales del arte sagrado. No se debe usar nada que tenga algo que no venga directamente de la tierra. Debe ser natural, puro y santo. Una vez más, los círculos en los cultivos obedecen esta regla. Además, existen otras reglas como la naturaleza temporal de gran parte del arte sagrado que a menudo es destruido. Después de ser creado, no debe ser venerado por demasiado tiempo. De ser así, se convertiría en algo así como una vaca sagrada. Los círculos de los cultivos son cegados cada año. Es otro buen ejemplo de esto. Los círculos en los cultivos son el mejor ejemplo de arte sagrado moderno e innovador de todos los tiempos. No hay competencia. No hay nada en las artes visuales o en el arte moderno en el mundo por ahora que pueda empezar a compararse con este fenómeno. No existe nada. Y sin lugar a dudas, no hay ningún artista que pueda empezar a compararse con el artista que está detrás del fenómeno de los círculos en los cultivos en cuanto a diseño se refiere. Son en verdad muy buenos diseños y sin embargo sus creadores no dan a conocer nada. ¿Quiénes pueden ser? ¿Qué significan los diseños? ¿Quién está detrás? Porque en cierto modo tienen todas las marcas de la intervención de Mercurio o alguna otra cosa. Si son seres que vienen en naves espaciales, me gustaría mucho poder visitar una de sus capillas, porque sin duda alguna hacen muy buenas ventanas. Donde caminar. Lo que haremos será ir a la línea de allá. Y luego vamos a caminar por la línea para ir hacia la formación. Así que iremos hacia allá. Para ser sincero, yo pensaba que todos los círculos en los cultivos eran un engaño, una gran falsedad. Hay un fenómeno, pero yo no sé exactamente cuál es. La gente está muy limitada en su forma de pensar. Quiere tener la respuesta si es humano o es extraterrestre. Y yo pienso que es algo entre ambas cosas. No creo que sea extraterrestre. No creo que venga del espacio exterior. Pero por otro lado, un fenómeno no se trata de un simple engaño. Está basado en algo extraordinario aquí. Y creo que tiene que ver con nuestro propio ser, con nuestra forma de pensar. Veamos, no la perdamos. En efecto, en cierto modo nosotros estamos creándolos, pero no de la manera tradicional que se usa para aplanar el cultivo, con una tabla, aunque creo que de todos modos lo hacemos nosotros. No viene del espacio exterior, sino de aquí. Nos vemos a nosotros mismos. Lo que miramos son nuestros propios espejos. Bueno, vamos.
por lo que puedo ver desde aquí. Me parece un poco violento, en verdad. El cultivo se está levantando ya otra vez. Se está levantando un poco. He aprendido algo durante los años en que he venido a los círculos. Y es que es muy difícil juzgar. A simple vista puede ser genuino o no. Traté de hacerlo cuando empecé a venir. Pensaba, esto es genuino, esto no lo es. Tan solo de verlo, pero eso es muy difícil. Cada círculo tiene su propio carácter, creo. Este está hecho con líneas rectas. Como pueden ver, están alternadas. Este está hasta arriba, y luego tenemos esta aquí, y luego esta aquí otra vez. Podemos ver las diferentes capas. Si esto hubiera sido hecho por el hombre, se habría necesitado 2 personas para hacerlo por lo menos. ¿Por qué? Porque no es que ese lado se haya hecho primero y después este. Aquí podemos ver que esto está más arriba, pero esto está más arriba aún. Así que harían falta 2 personas para hacerlo alternadamente. No digo que lo haya hecho gente, sino que explico lo difícil que sería hacerlo. Tan solo esta pequeña parte no es fácil de hacer. No es tan sencillo como parecería al verlo por primera vez. Hay líneas. Podemos ver como senderos, pero hay líneas de construcción bajo el cultivo. Esta es muy evidente porque está encima. Esta es menos evidente porque va debajo, pero si la seguimos podemos ver esta gran línea. Y el resto está construido alrededor de estas líneas. Estas líneas no están tan rectas como uno pensaría. Uno pensaría que es un engaño, que fue hecho por el hombre, pero no es así. A veces hay líneas que no se necesitan y líneas que sí se necesitan, pero no están ahí. La inclinación de los nudos es algo que solo ocurre de vez en cuando. Aquí hay un malentendido al respecto. Mucha gente cree que se encuentra en todos los círculos de los cultivos. Yo solo he encontrado en unos cuantos. Muchas veces la gente se confunde. Daré un ejemplo con la parte del cultivo erecta. Así es como crece el cultivo. Primero sale y luego crece. Ahora, cuando esto baja, da la impresión de que está doblado aquí. Estos no son nudos que lo doblan. Los nudos que doblan son los que, de hecho, están en el centro. Son los rectos que están doblados. Es sorprendente. Es algo inexplicable. Pienso que es un fenómeno. Ya no buscaré nudos que la doblen en cada círculo de cultivo. Más bien trataré de percibir cuál es la sensación que me causa, que provoca en mí la sensación general y toda la investigación planeada se la dejaré a otros, a Nancy Talbot y a gente como ella. Ellos pueden hacer este tipo de investigación. De hecho, no es algo que a mí me concierna. Hasta ahora solo hemos visto la superficie de lo que hay que entender. Y podría ser que mucho de lo que históricamente se ha considerado como sobrenatural, en realidad forman parte del mundo natural, pero solo ocurre por casualidad o solo de vez en cuando o bajo ciertas circunstancias. Y que en realidad son parte del ambiente natural y nadie se ha molestado en estudiarlas mucho y no las comprendemos. Lo que ocurre con la ciencia, lo atractivo, es que si se toma una parte de la información que no concuerda, hay que volver al punto de partida y crear otra teoría, y se continúa con la investigación. No se nos ocurre una idea, pero hacemos que concuerde, se analiza lo que está ahí. Lo que Leavenworth documentó hermosamente, y supongo que tediosamente durante muchos años, fueron los cambios básicos en las plantas. Y una de las cosas que descubrió fue que las semillas tomadas de las plantas de los círculos en los cultivos crecen de manera totalmente distinta a las muestras de plantas. Si el cultivo era nuevo y no estaba maduro y la semilla no estaba formada al aparecer el círculo, entonces las plantas decaían. Las plantas a menudo no germinaban o si germinaban no eran lo bastante fuertes para sobrevivir. Sin embargo, en cultivos maduros, con la semilla formada cuando llegaban las energías, ocurría exactamente lo contrario. Las plantas crecían mejor. Este es un caso de Maryland en el que hubo nudos que se alargaron. Se cegó el campo de cultivo y había nudos doblados hacia la derecha y hacia la izquierda. La inclinación de los nudos es una respuesta natural de la planta si es joven y está creciendo. Si ha caído y no ha muerto, tratará de reorientarse de acuerdo con la gravedad. Esto se llama gravitropismo o fototropismo. La planta se reorienta hacia la luz.
Así que si vemos un círculo en un cultivo con nudos doblados, si no se sabe cuándo apareció ese círculo y no se sabe qué edad tenía el cultivo en ese momento, no se sabe si el doblamiento fue debido a un fototropismo natural o si es algo que ocurrió durante el evento. Si se llega rápido, sabiendo que esto acaba de pasar, y se encuentran doblamientos masivos como estos a 90 grados, es que fue parte del fenómeno que dobló los nudos. Y tanto Burke como Leavengood, según lo que sé hasta ahora, tienen la firme creencia de que la causa de esto es un plasma esférico iónico, supongo, pero un plasma que se generó en la esfera. Quiero mostrarle la foto del alargamiento del nudo. Arriba vemos nudos en los tallos tomados del interior de la formación. Abajo vemos las plantas para la comparación tomadas a una distancia considerable. Lo que dice Leavengood que ocurre es que la humedad, recordemos que el tallo es hueco y los nutrientes, la humedad que nutre a la planta sube por el tallo. Los plasmas, el hecho es que los plasmas emiten microondas, en explosiones, pulsaciones. Su idea es que las microondas de las pulsaciones se conectan con la humedad del tallo, al igual que en un horno de microondas. Calentando así la planta, esta se suaviza y entonces cae. La humedad que tiene se convierte en vapor y al hacerlo tiene que escapar. Bien, si las plantas son jóvenes y flexibles, las fibras exteriores son flexibles, el vapor escapa estirando los nudos. Es así como se alargan los nudos. Si la energía es extremadamente intensa o si el cultivo es viejo y las fibras rígidas, entonces el vapor no puede salir estirándolos, las fibras no se estirarán o si hay demasiada energía, hará reventar un hueco en el nudo. Con una explosión. Sí, estos son nudos explotados. Aquí tengo muestras de maíz. Hemos revisado algunas formaciones de maíz. Son círculos que han aparecido en cultivos de maíz. Mire, lo que vemos aquí es esto. Se puede ver pasar la luz por aquí. Las plantas estaban abajo y aquí estaban estas cavidades de expulsión. La cantidad de energía necesaria para hacer esto en maíz que ya ha crecido debe ser sorprendente. Parece ser una especie de hélice doble creciente de 3 aspas. Sí. Se ve hermoso. No puedo esperar a verlo desde el aire. Aquí está, ¿no es hermoso? Parece que una de cada 100 tiene estas inclinaciones. Si fuera algo mecánico, todas estarían rotas. Aquí está. Se ve muy bonito. Es lo que yo llamo una inclinación de plomería. Se dobla en un ángulo de 90 grados. El maestro Lu lo encontró. ¿Qué está haciendo? Sí, esa es buena. Encontramos algo mágico. Sí, hay muchas. ¿Sí? Sí, son hermosas. Bueno, este es un caso de Salem, Oregón. Ocurrió en el 97 en la costa oeste. Encontramos cambios en la longitud de los nudos de las plantas de esta formación. También notamos una incidencia masiva de cavidades de expulsión. Pero también encontramos en las plantas erectas fuera de la formación y que supuestamente no fueron afectadas. Cambios en la longitud de los nudos que decrecieron como resultado de estar lejos de la orilla. Y en una forma completamente lineal. La longitud de los nudos disminuye mientras más lejos estén las plantas que están erectas. Sin embargo, si hablamos de algo hecho por el hombre, ¿cómo habría podido cambiar la longitud de los nudos de las plantas que a la vista parecerían no estar afectadas? También hay otra cosa interesante. Hemos visto muchos centros erectos dentro de los círculos en los cultivos. Pues, ¿qué cree?
Estos centros erectos a menudo muestran tantos cambios o más en los nudos que en las plantas dobladas en torno de ellos. Los incrédulos dicen, pues es que doblaron las plantas. Bueno, ¿y entonces cómo hicieron aquello? ¿Qué pasó con las plantas que están erectas? Evidentemente este es nuevo. No estaba aquí anoche a las 10:30 cuando pasamos. Y lo vimos esta mañana cuando pasamos por la carretera. Al pasar por la formación, lo primero que hice fue probarla con una brújula y sacar las direcciones de las laterales de la estrella central. Obtuve una variación de aproximadamente 8 grados. En el norte, desde el centro del círculo, hacia más o menos donde estamos ahora a esta distancia. Y después desde donde estamos ahora, hacia la orilla exterior del círculo. Ahí era todo constante. En otras palabras, la fluctuación se daba entre aquí y el centro. Este es un caso de las partículas magnéticas en la Tierra que se distribuyen de manera totalmente lineal. Lo que descubrimos en formación tras formación por todo el mundo son estas delicadas partículas redondas. Mire eso, vaya. No se pueden ver muchas de estas a simple vista, pero el hecho de que sean esferas perfectas indica que estaban fundidas cuando cayeron en la Tierra, porque es así como se forman las esferas. Antes, así se hacían los disparos, ¿o no? En la Revolución calentaban plomo y lo lanzaban por las torres porque formaban esferas. Este es un caso de Canadá de hace unos años, en el área de Saskatchewan. Estas son varias formaciones que se dieron simultáneamente en un cultivo. A ver, en este círculo vemos la deposición del material magnético, el volumen del material que se encontró alrededor de las esquinas. Pero al ver esta disposición lineal tan estrecha, estamos hablando de una fuerza o energía en movimiento y aquí vemos una clara muestra. Se podría creer que la gente tiene puñados de esto y que simplemente los lanzó, eso si los fabricara. Sí. Pero cuando tenemos algo microscópico para empezar y podemos ver claramente distribuciones lineales, así sea la longitud de los nudos o material magnético o lo que sea, ¿cómo podría alguien hacer algo así? He pasado años cuestionándome en cuanto a lo natural contra la idea de alguien más. Creo que fue hasta el año pasado, tras de haber acumulado ya varias experiencias, cuando llegué al punto en que, personalmente, no puedo creer que no entienda esto como un fenómeno que no lleve implícito algún tipo de conciencia. No tengo idea de si es mi conciencia o el inconsciente colectivo de Jung o la conciencia de Quanta, no lo sé. Y he escuchado sobre las bolas de luz que todos ven en las áreas de los círculos en Inglaterra. A menudo son vistas cuando no hay un círculo en el campo y solo están en el campo. En la mayoría de los casos, después de que son fotografiadas o videograbadas o lo que sea, aparece un círculo en ese cultivo, a veces una semana, 3 semanas después o un mes. No hay que olvidar la fenomenal actividad de luces que hemos tenido aquí, tanto en el día como en la noche. Y no solo se ve en el verano, también se ve en el invierno. Y la ha visto gente que acaba de llegar a vivir aquí y no ha tenido nada que ver con los círculos, así es que, en verdad, sabemos que pasa algo extraño. Avery, Alton Barnes, es el área donde han sido vistas con cierta regularidad y grabados varias veces en video. Principalmente lo que vio Steve Alexander en 1990. Por allá, de aquel lado. Por allá, sí, caminamos desde la cima del monte. Ya nos íbamos. Sí, ya me iba. Y entonces lo vimos, sí. Estaba recogiendo mi equipo, me lo puse al hombro, volteé y vi cómo llegó un objeto desde el aire. Si hubiera ocurrido unos 5 segundos después, no lo habríamos visto. No lo habríamos visto. Porque habríamos subido la colina. Pero la verdad es que volteé y lo vi. Apareció frente a mí. Dio vuelta y después cayó en el maizal. Y se movió entre el maíz diseminándolo. Se movía entre dos formaciones en el campo de cultivo. Iba de una a la otra formación. Y sabía lo que estaba haciendo. Sabía hacia dónde iba. La controlaban de una forma muy inteligente. Cayó hacia la huella de un tractor como si viera la huella de su neumático. No fue algo casual. No fue el movimiento del viento. Definitivamente no lo fue.
No se movía como si fuera un globo o algo similar. En realidad el objeto cayó, se detuvo un largo tiempo. Así que pensé en enfocar hacia los anillos, para mostrarles la distancia de dónde estaba el objeto y dónde estaban los anillos. Enfocarlo y mostrarles la relación entre las dos distancias. Durante ese tiempo centellaba y brillaba sin parar. Entonces se elevó. Y luego, por supuesto, se elevó sobre la colina. Se elevó y se alejó por encima del tractor, en el que estaba el campesino en este momento. Y está ese pedazo de papel. Es un pájaro. ¿Un pájaro brillante? Yo hablé con el hombre del tractor que aparece en la película que tomó Steve, y la bola se movía, pasó sobre la cabeza del hombre a unos 10 o 15 metros. Y el hombre del tractor pudo verla, como podemos ver en la cinta, detuvo el tractor y vio elevarse la bola. Y tenemos en cinta esta bola de luz. No me queda la menor duda de que sean lo que sean, se mueven con una intención. Si es algo casual, algo natural lo que está pasando, yo creo que una de cada 30 o 50 veces se grabaría. Él tiene la cámara y decidió tomarlo y filmarlo. Pero ese no es el caso. Más de la mitad de estos avistamientos son grabados. Así como cuando Donald Fletcher vio el Barbury Castle, ni siquiera tenía la cámara en el tripié, tomó las bolas de luz. ¿Qué es eso? No me imagino qué es. ¿Lo ves? Se mueve muy rápido. No, ¿qué? Hacia donde apunta la cámara. Es polvo. La primera pregunta es, ¿creen que las bolas de luz sean inteligentes? Sí, estoy convencida. Estamos convencidos. No. ¿No está convencido? No hay algo que demuestre eso. Lo que veo es un comportamiento inteligente. No estoy seguro de si vuelan solas, porque son inteligentes, o si hay algo atrás. Oh, sí, claro, en eso estoy de acuerdo, pero sí creo que hay Entonces pueden ser mensajes o como quieran llamarlo, dispositivos o pruebas. Sí, ¿Pruebas? tal vez. Pero podría ser que sean seres inteligentes. Sí, claro. ¿Son energéticos o son dispositivos? Yo creo que es energético. Creo que sí, porque si observa bien las imágenes, debe ser si las analiza cuidadosamente, verá que todos los que las ven, lo primero que dicen es luz. La reconocen como luz, no como algo mecánico, sino como luz. ¿Conocen historias de gente que las haya visto más de cerca y con cuyo pensamiento hayan interactuado? Charlie Mallet vino a visitar a Mark. Estaba esa noche en un círculo y aquello simplemente apareció sobre su cabeza. Entonces vio una bola de luz, ¿no? En realidad, varias. Sí. Algunas experiencias paranormales muy interesantes desde que tengo que ver con esta situación. Parte de mi motivación inicial para estar aquí fue en realidad, si esto lo está haciendo alguien por alguna razón, yo quisiera estar ahí cuando suceda. Así es. En esta ocasión en particular yo estaba en una formación cerca de aquí. Antes de poder ver o experimentar cualquier cosa, probablemente unos 3 o 5 minutos antes de que ocurriera, cambió toda la atmósfera de la formación, o por lo menos de esa parte de ella. Toda la atmósfera a mi alrededor, en lo que es la formación, obtuvo una carga muy alta, prácticamente eléctrica. Al grado de que me hizo pensar, vaya, esto es muy extraño. Tal vez debería marcharme de aquí y... Apareció una bola de luz justo frente a mí. Una esfera brillante como roja o anaranjada, translúcida. En realidad no resplandecía mucho y no hizo gran cosa. Solo apareció, flotó sobre la tierra como un minuto, bastante tiempo. Tuve suficiente tiempo para levantarme, moverme un poco y conservarla. Y por extraño que parezca, al aparecer la bola de luz, todas las sensaciones extrañas, aterradoras
e incómodas desaparecieron y me sentí en una situación normal y común. Sin embargo, ahí estaba la bola. Ahí estuvo esa bola de luz flotando un minuto y después se desvaneció. Simplemente se esfumó después de unos segundos y enseguida me quedé dormido. Se ven bolas de luz en estas colinas. Esta es la colina Golden Ball. Porque desde siempre se tiene memoria de bolas de luz aquí. ¿Serán lugares de comunicación con seres inteligentes de fuera de este mundo físico? ¿Quién sabe? Sin duda es algo del folclore de aquí. Will-O-Wisp fue como se les llamó en Inglaterra. En Alemania se les llamaba Irrlichkeit. Y han sido observadas durante siglos. ¿Cómo podemos aproximarnos a los fenómenos de una forma lo bastante abierta como para poder ver lo que está realmente fuera de nuestro propio mundo? Tenemos que dejar ir nuestras ilusiones y nuestras ideas preconcebidas. Debemos dejar todo eso atrás, porque cuando llegamos con ideas preconcebidas, vemos nuestras ideas preconcebidas. Pensamos mediante un proceso analítico y lo que necesitamos hacer es sintetizar lo que revelan nuestros análisis. Así que parte de lo que hacemos es separar todos los elementos que componen algo y después olvidamos unirlos para ver el objeto completo. Sí. Pues ese es nuestro énfasis tienes en la razón, ciencia. estoy La de ciencia es acuerdo. un aspecto que reduce las cosas y si de algún modo se analizan todas las partes, se obtiene el todo, pero desde luego se pierde algo mucho más grande y no se puede tener el todo con solo volver a agregar las partes. Sí, es muy cierto. La ciencia ha cumplido con un ciclo y se ha percatado de que solo tratar el conocimiento objetivo y validar el conocimiento objetivo significa dar una imagen incompleta del universo. Y de que no puede resolver algunos de los problemas que desea resolver con esa imagen incompleta. Así que de repente la conciencia empezó a volver a la aproximación de la ciencia al mundo y ahora los estudios de la conciencia están entre lo más importante incluso en la física. La física, los físicos teóricos se atormentan con el tema de la conciencia, pues el elemento subjetivo se volvió a introducir en la ciencia. Nuestra conciencia no opera solo en un mundo tridimensional o tetradimensional. Los físicos creen que vivimos en un universo de 11 dimensiones, lo que es por sí mismo muy confuso. Tengo la fuerte sospecha de que la conciencia tiene una influencia a través de una de esas dimensiones. Si envía una proyección de sí misma hacia esas dimensiones, entonces acabará por tener todo lo que hay en el universo. Y las sombras de estas proyecciones aparecerán aquí en la forma de algunas de las figuras geométricas que vemos. A mí no solo me interesa la información del círculo, sino también las versiones más geométricas y pensar cómo pudo haberse creado esto. Siempre me han interesado mucho los tipos de figura que encontramos y cómo parecían ser variaciones de un tema. Una de las cosas que noté fue que parecía que las figuras que estamos viendo en realidad eran sombras de, digamos, objetos en 3 dimensiones o tal vez más, objetos en 4 dimensiones. Por ejemplo, si tenemos una bola, una esfera y brilla una luz en ella, su proyección, su sombra, tiene una dimensión menos. ¿Será una elipse o será un círculo? De manera similar, hay una forma de sostener un cubo, de manera que la proyección, la sombra, aparezca como un hexágono. A mí me pareció que estas formaciones eran una combinación de algunas cosas, pues claramente parecían generarse bajo la influencia de algún tipo de campo, de un campo gravitacional. Fuera lo que fuera, debió tener un origen, tuvo una fuente, por así decirlo, no solo en el mundo tridimensional. Parece que fue una sombra, por así decirlo, de un objeto o una construcción con más dimensiones. ¿Ah, sí? Si existe una conciencia más alta, la que sea, o una interacción desde una dimensión mayor que no conocemos, lo que vemos, efectivamente vemos la reacción que ha dejado atrás el objeto mientras éste viaja por nuestra dimensión. Por ejemplo, si imaginamos una lancha de motor que rodea la bahía, tendremos el levantamiento del agua que queda tras él al ser alterada. Ahora, si no vemos esa lancha, solo vemos lo que deja atrás. Si ese objeto está en la 4ª dimensión o la 5ª dimensión o donde no lo podamos ver, lo único que vemos es el aspecto que deja en nuestra dimensión. Básicamente, si vemos esto,
Si lo vemos es un corte transversal. En realidad es un lápiz. Ahora, en una dimensión, todo lo que se ve es una línea pequeña que se contrae. En 2 dimensiones, solo se ve un hexágono que se expande y se contrae. Y desde luego, en 3 dimensiones se puede ver la figura real del objeto. Si imaginamos que este es nuestro mundo, esto podría ser una entidad de una dimensión distinta que atraviesa. Y básicamente vemos su imagen en nuestro tridimensional. Sí. La imagen de esta, para ir un paso más allá, veámoslo desde la perspectiva de los círculos en los cultivos. Si imaginamos que esto está atravesando, la verdadera figura aquí es un tetraedro, con una esfera en cada punta. Al parecer, más a la vista, acabamos viendo la formación del castillo de Barbury. Y si rotamos esto, vemos esta figura en particular, algo así como esto, donde vemos este punto aquí, los 2 puntos aquí, y que este punto se sale del centro al girar alrededor. Evidentemente el castillo quedaría en el centro, así que se vería directo. Ahora, si tomamos 2 de estas figuras, vemos que la segunda empieza a girar y a entrelazarse con la primera. Y después tenemos esta figura que apareció en Etchelhampton, el círculo central y los 6 círculos que lo rodean. Si entonces lo giramos así, esta figura parece que hacia el norte es una formación descentrada del tipo de la estrella de David. Y veamos, si lo corro como una animación continua, podemos ver cómo todo se une. Quiero poner algunas de las formaciones del campo aquí, porque estoy convencido de que esto dará un aspecto suficiente del fenómeno genuino, porque podemos ver que todos los genuinos tal vez se entrelazan con otras formaciones. Así que aunque estamos viendo distintas formaciones, en realidad vemos un solo aspecto o diferentes aspectos de una sola figura de más dimensiones, que solo atraviesa nuestro universo. 2. El suelo se ve muy hermoso. Las plantas, como pueden ver, están aquí abajo, entrando en este círculo. Está muy intrincado y en espiral en dirección de las manecillas del reloj. Y después llega otra vez a la parte de arriba, rodeando, y sigue alrededor de la circunferencia del círculo inicial. Y luego, una vez que ha llegado aquí, entra al siguiente y así sigue hasta el extremo. En el siglo XVII, cuando la gente encontraba estas figuras, las llamaba anillos de hadas o decía que eran cegadas por el diablo. Señales extrañas en la tierra. Estaban totalmente convencidos de que eran hechas por el espíritu infernal del demonio o por brujería. Porque esa era la mentalidad de la época. Todo lo que estuviera fuera de las normas era claro que había sido hecho por el diablo, porque solo podían ver eso. Era evidente que había sido brujería, porque así era como veían las cosas. Ahora, cuando ocurre algo extraordinario, es obvio que se trata de un engaño, obra de un humano. Sí, creo que parte de este fenómeno pueden ser las bromas, pues así crean un misterio. Siempre es posible decir, yo sé que tal cosa la hizo alguien, todo lo hace siempre a alguien. La gente no desea pensar en eso y esa es una salida fácil. Y todos los fenómenos permiten esto, así que para la gente no es tan desafiante y lo pueden evitar. Si se quiere evitar, se puede decir, yo sé que es una broma y dejarlo por la paz. Yo acepto que sí hay engaños. No creo que todo lo que aparezca en los campos sea genuino, no. Pero una broma no es la explicación al fenómeno. Si una broma fuera una respuesta de lo que ocurre en nuestros campos, año tras año, de acuerdo, pero no es así. Está pasando por todo el mundo, por Gran Bretaña. Han estado ocurriendo desde
No sé, fines de los 60, inicios de los 70, sí, desde los 70. Estamos hablando de 30 años y estas personas eran niños. ¿Quién lo hacía entonces? Hemos tenido formaciones desde hace 10 años y entonces se podría decir que cada verano, durante 10 años, ha salido gente noche tras noche tras noche a crear formaciones. En realidad, no tiene sentido, ¿sí? ¿Y dónde practican? ¿Dónde practican? ¿Hay formaciones de práctica? Pues no, no practican. Nunca se ve una sin terminar, ni con errores. Así es que en realidad no es algo... Tiene razón. Que tenga mucha lógica. ¿Y cómo escapan siempre? ¿Cómo nadie los descubre? ¿Cómo lo han logrado? Si me dicen que los hizo una persona, quisiera saber, me interesaría saber cómo lo hizo. Por ahora no puedo imaginar de qué modo podría hacer esto físicamente un grupo de vándalos. Y cuando encontramos verdaderas obras de arte, esos vándalos se asombran y las observan con admiración, igual que todos los demás. Y estas obras de arte nunca tienen un error. No, algunas son increíblemente ambiciosas y muy elaboradas. Y no encontramos ningún tipo de error en ellas, son demasiado perfectas. Si uno cae sobre un cultivo de trigo, el trigo ya no se levanta con facilidad. ¿Cómo decir que ha habido gente que sale año tras año por todo el país, por todo el mundo? ¿De cuánta gente estaríamos hablando? ¿Y qué tipo de obsesión tendría? ¿Por qué saldrían cuando hay lluvia? Porque lo hacen con cualquier tipo de clima. En cultivos de semillas oleaginosas que apestan y cubren de amarillo a quien esté cerca. Sería horrible estar allí. La habilidad para escapar y no tener errores no sería normal. No, nunca se ve una obra sin terminar. Si alguien lo hiciera, se tardaría mucho. Y da la impresión que son hechas sin interrupciones. No son totalmente precisas, pero tienen una especie de ritmo, como el trabajo de un artista. Cuando se ve de lejos, cuando se ve desde un avión toda la formación, se nota que no es solo un manchón en el campo. Son una figura y un diseño muy específicos. Es un diseño simbólico y por lo tanto hay un significado en él. Tiene un significado interno, tiene algo metafísico. Es algo metafísico. Nos da un significado más allá de lo físico. Cada círculo es una invitación para ver el significado del símbolo. Por lo tanto, uno tiene que ver todas estas maravillosas enseñanzas en todas direcciones. Y de pronto la mente encuadra muchos aspectos diferentes. Tiene un efecto en la gente. Uno recupera la capacidad de asombro, la capacidad de maravillarse. Un sentimiento de asombro lleva a un sentimiento de reconocimiento, de gratitud. Se empieza a sentir una reverencia hacia el todo, hacia el universo. Estas son huellas de seres inteligentes. Nos han mostrado señales detalladas de la naturaleza de esta inteligencia, que es, sin duda, muy compasiva y comprensiva, y que tiene una motivación educativa. Es evidente que quienes hacen los círculos se toman demasiadas molestias para seguir dejando estos diseños. Y si pensamos que hay algún código en esto, que no solo son diseños bonitos, sino algún tipo de código, entonces están dejando muchos de esos códigos en nuestro sistema. Y si son códigos, que de seguro lo son, en cierto modo, queda mucho por descubrir en un futuro. Creo que hay innumerables comunidades, inteligencias, civilizaciones allá arriba, y creo que es razonable decir que la mayoría de ellas
conocen bien el planeta Tierra y sus divinidades, milagros, encantos y sus locuras y extravagancias. Creo que estamos en las primeras etapas de un proceso de una fusión intercultural universal. El hecho es que debe hacerse muy paulatinamente porque debe desarrollarse a pasos muy lentos. Entre otras cosas, debe darse una cierta inmunidad a la influencia potencialmente destructiva de una increíble y positiva energía que viene antes de que podamos conocer los otros seres del universo que habitamos. Creo que ellos saben que su intervención material en términos tangibles nos causaría tal alteración a nuestra cultura que nos desfragmentaríamos muy rápido y ellos no desean eso. Así que creo que esa es una de las razones por las que se acercan tan delicadamente, y es sin duda una razón por la que juegan con esos grupos e individuos que desean, que eligen, que son voluntarios para ir y participar. Hablo por nuestra tradición. ¿Qué pensaría nuestra cultura si llaman a la puerta de Downing Street 10 o si van a la Casa Blanca? Sería una estupidez. ¿Y hace falta que nos digan eso? Es decir, en todo caso, cualquiera que tenga conocimiento, que tenga un total entendimiento del estado del planeta Tierra, lo que menos trataría de hacer para lograr mejoras en la Tierra sería iniciarlas a nivel gubernamental. Eso sería como el beso de la muerte. Y ellos lo saben. Una de las posibles razones por las que hay tanto alboroto es que nos están estudiando. Evidentemente, si se tratara de un dios, un extraterrestre o algo por el estilo, se haría esta pregunta: ¿por qué no despiertan estos humanos y detienen el proceso de suicidio en que están? ¿Qué es lo que hace que se compliquen de esa manera su lamentable vida, se maten entre ellos y causen dolor? Así que podemos decir que es un proyecto de investigación de estos seres para provocar en nosotros el estímulo de... Quiero decir, para poner el estímulo frente a nosotros y estudiar las formas en que evitamos la verdad que está frente a nuestros ojos. ¿No creen? Porque eso están haciendo. Tienen una estrategia para que no lo evitemos, para bloquear, para confundir. Es decir, si se tratara de un psicólogo social cósmico, esto sería un maravilloso microscopio a la psique de la humanidad. Y si esa fuera la única justificación para este fenómeno, eso sería suficiente, creo yo. Yo creo que nos han estado observando durante mucho tiempo y pensando, Dios, ¿cuánto tiempo debemos quedarnos aquí viendo cómo estos payasos acaban con ellos mismos? ¿En qué momento se nos permitirá entrar a la Tierra y estimularlos y persuadirlos y seducirlos con esto? ¿En qué momento podremos romper ese terrible patrón que tienen? ¿O vamos a ver cómo acaba con él mismo este bello planeta azul? ¿Acaso tenemos que ver esto? ¿Podemos entrar? Y ahora están viniendo, claro. Ellos conocen que siendo quienes somos, queremos naves espaciales en el patio de la Casa Blanca. En un momento después de tener que ver con esto, veía a quienes hacen los círculos como una gran inteligencia que tenía todas las respuestas, que trataba de enseñarnos algo verdaderamente profundo. Y en cierto modo creo que en parte es verdad, pero ahora lo veo más bien como que estamos juntos en el mismo juego.
En esta especie de danza es una exploración mutua de lo que es posible a través de la relación que tenemos, a través del tipo de comunicación que tenemos, que es muy extraña para nosotros y tal vez también sea muy extraña para ellos, no sé, pero ahora lo veo de otro modo, no como esa inteligencia que lo engloba todo, que tiene todas las respuestas y que trata de enseñarnos, sino más bien como una maravillosa danza de dos inteligencias unidas, que van abriendo los límites y las fronteras de lo que es posible y que exploran juntas lo que sería posible mediante la interacción o la comunicación entre ambas. Yo sé que esto es interactivo y también sé que hay una comunicación y también sé que ellos me muestran hacia dónde ir y mientras por un lado podría sonar a que Dios habla a través de mí, yo no lo veo de ese modo. Y también sé de muchas personas que trabajan alrededor de los círculos de los cultivos y que reciben llamados, estímulos, indicaciones, pistas, indicios de cómo hacerlo. Durante años, a principios de los 90, intentamos una serie de experimentos usando su canal psíquico para ver qué pasaría, para tomar mensaje de lo que originaba la fuerza que hacía los círculos. Y en cuanto empezamos con estos experimentos, en verdad pensé en el primer día, teníamos una junta en la casa de un amigo, en el campo de cultivo más cercano a su casa. Apareció la primera formación del año en nuestro condado. Y pensamos, ¿qué demonios será eso? Y nos dimos cuenta de que en los años siguientes al año que comenzamos a ver hechos sincronizados, 3 o 4 de nosotros vimos bolas de luz y finalmente este tipo de trabajo culminó e hicimos un experimento en el que 9 de nosotros meditamos a un lado de la colina y pedimos un círculo en el cultivo y otros hicieron lo mismo y hubo una cierta figura que pensamos que habría surgido como resultado de esto y más adelante, esa misma noche exactamente, ese diseño apareció en los campos de Sussex. Yo no puedo probar que vengan del espacio exterior, pero lo que sí probamos es que es un fenómeno interactivo al que mientras más le demos, más nos devolverá. ¿Sí? Alguien que estudia radionúclidos obtendrá un progreso en sus estudios. Alguien que estudia matemáticas también tendrá progresos. Alguien que estudia psicología también tendrá progresos. Orientemos hacia donde sea nuestra realidad. Obtendremos progresos en verdad. Nadie, ningún individuo posee la respuesta, aunque todos progresamos con pistas. Muy bien, adelante, tratemos de juzgar cuál es el verdadero efecto de esto. Si la gente dice, ¿qué son esos círculos? Cuando se pregunta qué tipo de persona es, la Biblia dice que lo juzgarán por sus frutos, por lo que hace, no por lo que dice. Así que para observar, para descubrir qué son esos círculos, tenemos que observar lo que hacen y de qué manera cambian a la gente. ¿Son satánicos? No hay ninguna maldad o daño en ellos hasta donde sé. No han dañado a nadie, no han lastimado a nadie. Solo han inspirado a la gente y a otras las han decepcionado. O las ha decepcionado algún aspecto suyo, y eso es asunto de cada quien. No han dañado a nadie. Yo creo que tal vez los círculos en los cultivos están apareciendo ahora porque son piezas del tiempo universal que están a punto de decirnos algo. Y esto ha estado en las estrellas por mucho tiempo y hemos estado torpemente, estúpidamente inconscientes de dónde estamos parados, pero ellos saben. Creo que los círculos en los cultivos han aparecido porque ellos han estado diciendo, estos hombres van a perder su planeta. Esta es una de las cosas más sorprendentes. Y si no saben lo que está pasando, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos abrirles los ojos? ¿Cómo podemos abrir sus corazones? Y yo apuesto cualquier cosa a que tendremos contacto cuando estemos
lo bastante maduros y evolucionados para poder aceptarlo. Y tenemos un programa para aprender y creo que seremos capaces de aceptarlo para estar integrados en un esquema celestial y más abierto. Creo que ya estamos en camino. Hablo optimistamente.